Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo M23 firman un acuerdo marco para un futuro pacto de paz que permita poner fin al conflicto en el este del país. El texto fue firmado en la capital de Qatar, Doha, sede de las negociaciones desde abril. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que ya se decidió sobre lo que hará respecto a Venezuela. Sin embargo, se negó a compartir a qué se refiere al ser cuestionado sobre las acciones militares en el Caribe. El líder venezolano Nicolás Maduro pidió nuevamente evitar una guerra. El enojo de Donald Trump con la BBC no terminó con las disculpas del medio y las renuncias del director general y la directora de noticias. El presidente estadounidense amenaza con demandar a la emisora pública británica hasta por $5,000 millones por la edición de un documental sobre la toma del Capitolio. Iniciamos en Qatar, donde tras 7 meses de negociaciones, la República Democrática del Congo y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, M23, firmaron un acuerdo marco para un futuro pacto de paz que podría poner fin al conflicto en el este del país. Sin embargo, el texto no constituye un acuerdo de paz definitivo, sino que establece la metodología y el calendario de las próximas negociaciones. El grupo rebelde M23, apoyado por Ruanda, intensificó en enero su ofensiva en el este de la RDC y tomó el control de las ciudades de Goma y de Bukavu. Vamos a Estados Unidos. Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será. Esas fueron las palabras del presidente Donald Trump al ser cuestionado sobre Venezuela y sus intenciones tras el anuncio de Estados Unidos sobre la activación de la operación denominada Lanza del Sur, con la que el gobierno de Donald Trump buscaría supuestamente controlar actividades narcoterroristas en Sudamérica. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro pidió a los estadounidenses detener la guerra. Más en el siguiente informe de Elmaría Angulo. Nicolás Maduro volvió a referirse al aumento de las tensiones en el Caribe. En el acto de clausura de la reunión internacional de juristas en defensa del derecho internacional que se llevó a cabo en Caracas, el mandatario venezolano cuestionó el despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a las costas de su país. ¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? ¿Quieren una nueva Afganistán? ¿Quieren de nuevo Vietnam? ¿Quieren Libia otra vez? O lo que es peor, ¿quieren una nueva Gaza en Sudamérica? Déjenme decirle que no y que no. Y que aquí triunfará la paz, el derecho internacional. Las declaraciones del líder chavista se dieron tras el anuncio hecho el jueves 13 de noviembre por parte del secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth sobre la activación de la llamada Operación Lanza del Sur, una iniciativa militar con la que Washington buscaría combatir al narcoterrorismo en el sur de Latinoamérica a través de operativos que combinan el uso de sistemas robóticos con el desplazamiento de buques guardacostas y la llegada del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del mundo, en una demostración de poderío militar sin precedentes por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. La operación Lanza del Sur ya había sido puesta sobre la mesa desde el 28 de enero, cuando la cuarta flota de la Armada de Estados Unidos indicó que aumentaría la vigilancia en las zonas marítimas de importancia económica y estratégica en el funcionamiento de cárteles de droga en el Mar Caribe. Continuamos en la Unión Americana. Donald Trump volvió a negar cualquier vínculo con Jeffrey Epstein, tras los más recientes señalamientos de sus vínculos con el delincuente sexual por la publicación de correos electrónicos. El presidente estadounidense intenta desviar el foco de atención sobre otras personas, ordenando así una investigación federal que incluye al exmandatario demócrata Bill Clinton, al exsecretario del Tesoro Larry Summers y al banco JP Morgan. Ampliamos a continuación.
Se trata de una táctica ya muy usada. Frente a las revelaciones de los demócratas sobre Jeffrey Epstein que mencionan a Donald Trump, el presidente republicano contraataca y apunta a los demócratas. ¿Qué quería decir Jeffrey Epstein cuando dijo que usted sabía sobre las chicas? No sé nada al respecto. Si fuera así, ya se habría hecho público hace mucho tiempo. Lo que realmente me interesa es lo que quería decir cuando hablo de pasar todo ese tiempo con Bill Clinton. El correo electrónico es uno de los miles de documentos publicados esta semana que revelan la ambigua relación entre el presidente estadounidense y Epstein. La respuesta de Donald Trump, señalar a sus adversarios políticos, en particular al expresidente Bill Clinton, Reid Hoffman, Larry Summers y al banco JP Morgan. La fiscal general Pam Bondi nombró a un fiscal encargado de investigar los supuestos vínculos de estas personas con el delincuente sexual. Trump también retiró su apoyo a una de sus antiguas aliadas, Marjorie Taylor Greene, calificándola de loca furiosa. La congresista lucha por que se haga justicia a las víctimas de Epstein. Hoy no entiende por qué el republicano se opone a la publicación de los documentos relacionados con este caso. He hablado con muchas de estas mujeres y ellas mismas dicen que Donald Trump no ha hecho nada malo. El fiscal ha dicho que Donald Trump fue el único que las ayudó. Soy muy honesta con ustedes, es algo que no entiendo. Las víctimas siguen exigiendo la publicación de todos los expedientes de este caso. La próxima semana el Congreso votará para decidir si obliga o no al Departamento de Justicia a publicar los archivos. Y en otro orden de ideas, el enojo de Donald Trump con la BBC no terminó con las disculpas y la renuncia del director general y la directora de noticias. El presidente estadounidense amenazó con demandar a la emisora pública británica hasta por $5,000 millones por la edición de un documental que fue emitido en el programa Panorama sobre la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021. En él pareciera que fue el republicano quien llamó directamente a sus seguidores a irrumpir en el recinto legislativo. Y para profundizar en el tema, vamos a Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buena tarde para ti. Donald Trump afirmó que llamará al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, este fin de semana. ¿Por qué? Buenas tardes. Por la gravedad de la situación que amenaza la supervivencia y el futuro de la BBC, una de las cadenas de noticias y de entretenimiento más prestigiosas del mundo y sin duda uno de los grandes íconos británicos. El primer ministro Keir Starmer tendrá una conversación telefónica con el presidente Trump porque Keir Starmer se abre esa posibilidad de que pueda mediar, tratar de disuadir al presidente Trump de avanzar en esas acciones legales contra la cadena pública de televisión y radio británica. Keir Starmer es un gran defensor de la BBC y así lo ha hecho esta semana. Ha defendido su independencia y ha resaltado el rol importantísimo para la democracia de este país, la existencia de la cadena BBC. Pero el presidente Trump parece no estar contento y ha dicho que seguirá estas acciones legales en el viaje, en el vuelo en el Air Force One entre Washington y la Florida. Trump dijo que siente que tiene que avanzar legalmente contra la BBC para sentar un precedente para que este hecho no vuelva a pasar. Y sí, sería gravísimo porque esta demanda sería entre $1.000 millones y $5.000 millones. No hay certeza de que esas conversaciones, esa mediación del primer ministro Keir Starmer pueda tener frutos con un presidente Trump que sigue insistiendo en que la BBC es fake news, noticias falsas, pueda avanzar. Lo cierto es que esta crisis amenaza gravemente la continuidad, el futuro de la BBC, dado que la propia cadena reveló que en el 2024 recibió del impuesto que la financia unos $5.000 millones. Bien, Luisa, y ahora analicemos, por favor, la magnitud de este escándalo en el Reino Unido, pero también los debates que provoca sobre el papel de la BBC. Esta crisis es la más grande probablemente de la historia de la BBC, que ha reavivado nuevamente el debate sobre su neutralidad y sobre la financiación pública. Ustedes se preguntarán cómo se financia la cadena BBC. Pues a través de un impuesto que paga cada casa en este país, un impuesto que no es necesariamente por el contenido de la BBC, sino por el simple hecho de poder tener la licencia para poder prender el televisor en cada casa del Reino Unido. Sin embargo, los detractores de la BBC
BBC ha reavivado este debate diciendo que en una coyuntura de crisis económica nacional y en la que probablemente en las próximas semanas el gobierno anunciará una subida de impuestos, no se justifica seguir pagando el impuesto de la BBC por varias razones, entre ellas por lo que considera una información sesgada, porque ya no representa los valores británicos, pero además porque este impuesto puede seguir aumentando y además en una coyuntura en que el streaming se impone en el mundo. También este debate se está complicando porque, como les digo, en los próximos años es probable que el impuesto que se paga ahora de unos $230 al año pueda subir a $237 al año. Los analistas, sin embargo, dicen que está muy bien que la BBC haga un mea culpa, un autoanálisis, pero para el futuro, para su supervivencia, debe seguir haciéndolo, debe seguir promoviendo la pluralidad de contenidos, sobre todo en temas controversiales que pusieron como ejemplo el memorando filtrado sobre los posibles sesgos de la BBC sobre asuntos controversiales sobre la guerra en Gaza y las noticias de género. Dicen los expertos que es hora de que la BBC continúe haciendo énfasis en cómo cubre los asuntos más complejos, pero también lo que se teme es que la BBC probablemente será más precavida, más habrá autocensura de parte de sus contenidos, pero sobre todo lo que más complica el futuro de la BBC, por supuesto, es esta amenaza del presidente de los Estados Unidos, estas amenazas legales. Muchas gracias por la información desde Londres a Luisa Pulida. Y ahora hablamos de la guerra comercial desatada por la administración de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos da nuevamente marcha atrás sobre sus aranceles. El viernes firmó una orden ejecutiva que reduce retroactivamente los aranceles sobre la importación de productos agrícolas, como por ejemplo la carne de res, los tomates, el café y los bananos. El republicano ha defendido su política arancelaria como un impulso a la economía, pero los consumidores sufren el alto costo de la vida y los economistas registran un alza de los precios desde enero. Con los precios de los alimentos en alza en Estados Unidos, el presidente Donald Trump está bajo presión para responder a las preocupaciones sobre el costo de vida. El viernes firmó una orden ejecutiva que elimina aranceles recíprocos a más de 200 productos, incluidos la carne de res, el café, las frutas tropicales y otras materias primas. Señor presidente, usted ha dicho que los aranceles no aumentan los precios para los consumidores, pero ahora los está reduciendo. No dije que no lo hacen, dije que pueden hacerlo en algunos casos, pero en gran medida los ha asumido el país. Por ejemplo, tenemos prácticamente cero inflación y aún así hemos recaudado cientos de miles de millones de dólares. Pero los datos contradicen sus declaraciones. La inflación en Estados Unidos subió al 3%. A finales de septiembre, el nivel más alto desde enero, cuando asumió el cargo. Los precios del banano aumentaron casi un 7%, la carne molida cerca de un 13% y el café un 19%. Los aranceles son el eje de la agenda económica de Trump, presentada como una forma de impulsar la producción nacional. Pero el congresista demócrata Don Beyer dijo el viernes que han dañado a las empresas y a la economía. El presidente Trump finalmente está admitiendo lo que siempre supimos. Sus aranceles están encareciendo la vida de los estadounidenses. Los republicanos sufrieron derrotas en recientes elecciones estatales y locales, donde el costo de vida fue clave para muchos votantes. A bordo del Air Force One, Trump reiteró el viernes que está considerando dar $2,000 a trabajadores de ingresos bajos y medios financiando con los aranceles, una medida que algunos economistas consideran un intento de distraer de la creciente presión del costo de vida. Finalizamos en Argentina. Al menos 22 personas resultaron heridas a causa de una fuerte explosión que generó una onda expansiva y un incendio masivo en una zona industrial que alberga varias plantas químicas. Ocurrió en el municipio de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de la capital Buenos Aires. Frente a la magnitud del suceso, la provincia activó el código rojo en hospitales y emitió una serie de recomendaciones urgentes para proteger a la población no solo de las llamas, sino del humo con sustancias tóxicas. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.
France 24, su ventana al mundo. Liberté, égalité, actualité.